Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28, Radio Imparcial 1090M, y ahora sí junto a Carlos Pacheco, escritor y periodista, que nos viene a presentar su libro Pensadores Uruguayos. Pero antes de darle una muy cálida bienvenida, me gustaría compartir con ustedes algo de su biografía, de lo que ha hecho Carlos Pacheco, para que sepan quién es, para después sí ya comenzar a hablar sobre este libro que realmente se los aconsejo porque les va a gustar mucho. Carlos Pacheco es autor de los ensayos periodísticos Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos, es coautor de los libros No más pálida junto a Enrique Baliño y No hay edad para soñar en grande con Raúl López Barrera. También publicó las novelas Ensalada rusa y Caso Michael Jackson y el ensayo Tecno, el impacto de la revolución tecnológica en la vida cotidiana. Participó en TDX Montevideo 2011 en su charla Todos somos inventores, y en TDX Durazno 2015 ¿Cómo vas a vivir tus próximos 10 años? Es editor del blog Antes de que me olvide. Y hoy nos viene a presentar su libro Pensadores Uruguayos para dialogar de una forma ágil y profunda con los pensadores más importantes de nuestro país: José Pedro Varela, Domingo Arena, Carlos Baferreira, José Enrique Rodó, Metol Ferré, Ramón Díaz y José Luis Revelato. Muy bienvenido, Carlos, un Gracias, honor, Andrea. Un placer tenerte acá en Vivencias. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. ¿Y qué te llevó, qué te motivó a escribir este libro? Había escrito primero Inventos Uruguayos y después Héroes Uruguayos, y fue muy linda la experiencia porque hubo mucha gente que descubrió cosas en Inventos y también en Héroes que no creía que en Uruguay existieran, o inventos que se habían hecho en Uruguay que no se conocían. Y entonces en esa línea pensé en continuar el tema de la exploración del uruguayo, y ha ocurrido algo parecido también, que es que mucha gente no tenía conciencia, digamos, de que en Uruguay existieron y siguen existiendo pensadores muy profundos que han reflexionado sobre el país, que vienen reflexionando sobre asuntos del país desde hace décadas, incluso más de un siglo, sobre asuntos que aún que están presentes, vigentes hoy en día. Y entonces, bueno, ese fue uno de los primeros criterios que busqué, que adopté, que fue el de que estos pensadores tuvieran algo para decirnos en la realidad de hoy. No todo su pensamiento está vigente, pero sí los que yo elegí tienen, algunos mucho y otros algunas cosas muy interesantes para decirnos. Los vamos a ir desarrollando uno a uno si nos da el tiempo, porque realmente me quedó la misma sensación cuando los leí. De cada uno rescaté, como decís tú, algo vigente y algo para reflexionar hoy y ponerlo sobre la mesa. Pero un tema que de alguna manera pone límites, que es que hubiesen pensado sobre el país. Hay muy buenos. Escogí un tema como para que el país en su... Claro, aunque algunos también pensaron de otras. Hay un recorrido histórico que es arranca José Pedro Varela en la década de 1870 y después llega. Hay algún huequito en el medio de que hay de alguna década donde no hay algún pensador presente, pero más o menos se recorre casi toda la historia hasta la década del 2000. Claro. Fue difícil, te diré que me gustaron todos, pero creo que te debe haber sido difícil elegir 9, porque creo que tenemos muchos pensadores. Si uno se pone a buscar para hacer no sé, en la historia del Uruguay, y más en este periodo, ¿no? Sí. No te debe haber resultado fácil. No, pero ya era algo que había aprendido cuando hice lo de Inventos Uruguayos, sobre todo, que fue el primero, que cuando empecé a investigar sobre inventos uruguayos era un pozo sin fondo. Aparecía un invento atrás del otro, y entonces al final lo valioso es tratar de encontrar algún criterio, poner el foco, y a partir de ahí trabajar el libro. En el caso uruguayo era la idea de mostrar
la gran creatividad de los uruguayos, mostrando grandes inventos, pero también mostrando una gran diversidad de invención. Claro. Y no mostrar todos, porque claro. si no terminaba siendo una enciclopedia que al fin... que no ese es el fin de, de cualquiera de los dos libros, ¿no? Y en este caso era algo parecido. En algunos casos había algunos nombres que salían... eran como que ineludibles. Claro, venían como de la mano, unos me parece que se estaban ahí pegaditos en el tiempo, ¿no? Sí, hay un grupito ahí, por ejemplo, casi todo el mundo que yo consulté, pues también le pregunté a gente que respetaba mucho su opinión. Ferreira y Rodó eran como dos nombres que tenían que estar... Que caminar de la mano. Sí, además son contemporáneos, después en los otros nombres había algunos más mencionados que otros, pero no había esa unanimidad. Claro. Y después, bueno, se complica cuando nos vamos acercando más al Uruguay de hoy porque claro. no hubo ese decantamiento todavía. Claro. En estos pensadores, en su época, no había tanta claridad de que eran es más difícil además tomar perspectiva en el tiempo, como cuanto más te alejas es más fácil verlo, ¿no? Estando más cerca capaz que se complica. A mí me gustó mucho y me parece un libro, lo voy recomendando porque les va a gustar muchísimo. ¿Qué te parece si empezamos con José Pedro Varela? Un hombre de acción, ¿por qué? El primer pensador que elegiste. En los pensadores generalmente una de las sospechas que hay es de que piensan mucho y hacen poco, ¿no? Y que generalmente estudian y después, pero o diagnostican y no hacen. En caso de Varela lo que ocurre es que Varela junta las dos cosas. Fue un pensador muy profundo. Se tuvo además una experiencia muy interesante, que es un viaje a Estados Unidos, donde en ese viaje a Estados Unidos conoció a Domingo Faustino Sarmiento, y Domingo Faustino Sarmiento lo llevó a conocer la experiencia de la educación pública en Massachusetts, que fue una experiencia pionera, y él toma todo ese aprendizaje y lo reflexiona para el Uruguay y busca la manera de adaptarlo a la realidad del Uruguay, y entonces después elabora una obra, hace una acción de gobierno como instructor de educación pública, donde plasma sus ideas, pero donde esas ideas tenían una profundidad enorme, porque no solo apuntaban a crear un sistema educativo en un país donde la educación no estaba accesible para mucha gente, sino que también estaba entendiendo el tiempo del país, el momento que estaba viviendo, y trató de que a través de la educación, primero, integrar a una sociedad que estaba desintegrada. Estaban en guerra, había problemas de ese estilo. Después había como una industrialización incipiente que necesitaba de gente trabajadora, y el uruguayo era del campo, de la tierra, del sin horario, y entonces él también pensó en ese tipo de que la educación sirviera para que se alfabetizaran, para que pudieran trabajar en entornos que no eran al aire libre, que el aula de alguna manera era un pequeño entrenamiento de cumplir un horario y estar en un espacio cerrado. Y después todo el tema social. Él buscó integrar no solo a los sectores más humildes, sino también a la mujer que estaba excluida en esa época, a través del sistema educativo. Y murió muy joven, pero a pesar de haber muerto muy joven, su obra siguió. ¿Por qué se dio eso, no? Porque para morir tan joven, claro, 33 años era muy joven. Son varias las explicaciones de por qué. Primero porque él se concentró en crear el sistema. Y arrancó primero además priorizando el interior del país, y puso directores de educación pública en todos los departamentos, y fundó escuelas en una enorme cantidad en muy poco tiempo. Entonces creó la estructura, y esa estructura sobre bases que estaban sobre valores y principios que él inculcó a todos esos. Y lo otro es que lo continuó el hermano. Claro. Jacobo Varela
un tiempo después de que José Pedro falleció, asume como director de educación pública. Y continúa su obra, la profundiza incluso porque toda la parte de agregar la educación física para la educación pública, el tema de los liceos, incluso dicen que fue Jacobo Abrera el que diseñó los bancos esos de madera que en una época se usaban, que tenían una cierta ergonomía en su diseño, que eran muy cómodos para sentarse los niños. El propio Jacobo los hizo. Entonces lo continuó en realidad en gran parte el hermano. Claro. ¿Te parece? Pasamos a Domingo Arena. Yo para que nos dé el tiempo podríamos seguir hablando porque son todos, pero quisiera que pudiéramos tocar a los 9 pensadores. Domingo Arena fue un pensador vallista y tú decís que es una obra de difícil acceso. ¿Por qué fue tan de difícil acceso y qué diferencias tenía con Valle, Domingo Arena? Con Valle tenía casi ninguna diferencia. Más bien, en realidad, las diferencias con Valle eran porque Valle tuvo que gobernar y negociar, y entonces en la praxis, digamos, algunas cosas no las puso en estado puro. Por eso yo escogí a Domingo Arena, porque Domingo Arena es como la versión más incontaminada del vallismo. Y porque acá sí apliqué un criterio a la inversa, porque me parecía que el vallismo como pensamiento, como línea de pensamiento, tenía que estar en un libro sobre pensadores uruguayos. Claro. Entonces, una opción era poner a Vallejo Ordóñez mismo, que fue el gran pensador vallista. Y la otra opción era poner a otro pensador. Y mi padre, que era un vallista ortodoxo, siempre hablaba de Domingo Arena, y entonces lo estudié y bueno, confirmé que sí, que me parecía la elección más adecuada. Y su obra es de difícil acceso porque en realidad sus libros más de pensamientos prácticamente no están publicados. Yo tengo en mi biblioteca una herencia de mi padre, un libro que publicó el Partido Colorado, una edición medio de cuero, que es un discurso de Domingo Arena en 1917 sobre el tema del colegiado. Conseguí por ahí en Mercado Libre así. Pero es un autor cosa que no es muy, o sea, un pensador no muy conocido. No, como pensador. A través, digamos, de la bibliografía, que es donde quedan los registros, ¿no? Pero fue un hombre, me parece, más radical que Valle, ¿no? Claro, ¿no? Él es de origen sindical, es de origen anarquista. Se conoce a Valle ya cuando Valle estaba dirigiendo el diario El Día, lo conocí trabajando para él en el diario El Día. Es interesante Domingo Arena también porque por esa visión radical, y con lo que hoy se habla mucho de que en el gobierno actual hay muchas ideas vallistas aplicándose, él tenía un gran respeto por la legalidad. A pesar de ser toda su obra legislativa también eran leyes a favor del trabajador, tenía un gran respeto por la legalidad, y el vallismo en sí mismo era como hasta un exceso de legalidad. A veces era todo se legislaba, todo se mandaba a plebiscito, y en las prácticas sindicales también él era muy de que había que tener mucho respeto al cumplimiento de las normas de convivencia. Y yo creo que hoy en día es una idea que estaría bueno reflexionar, porque a veces en la reivindicación de determinadas reclamos, digamos, que se entienden justos, no se respetan los derechos de otros. Claro, tú ahí señalas, me parece que es a propósito de eso que está diciendo, el valor del debate, ¿no? Claro, me parece que lo resaltás con Domingo Arena. El vallismo y Domingo Arena y Valle Ordóñez no le tenían miedo a discutir nada. Claro. Eso era extraordinario. Y no le tenían miedo tampoco a las manifestaciones de la gente. Claro. Que la gente se expresara, que hubiera manifestaciones, que tomaran las calles, que dijeran, que hicieran, siempre y cuando lo hicieran dentro de el marco legal. Pero, Carlos Baferreira, vos decís que hay un libro de él que te marcó mucho desde el principio. ¿Qué libro fue y por qué? Sí, yo tuve una lectura que no sé si
muchos jóvenes la tienen, pero alrededor de los 18 o 20 años leí un libro que se llama Lógica Viva. Y es un libro en el que va Ferreira explica, es un libro bastante sencillo, no es un libro complicado, puede tener un lenguaje un poco anticuado hoy en día, pero es un libro escrito de manera sencilla, que explica cómo se debe razonar y se debe comunicar bien las ideas. Claro. Es la lógica aplicada a la vida. Y entonces él ahí utiliza mucho ejemplos, claro, de cosas que se razonan mal y que hay algún pensador algunos uruguayos, digamos, que piensan que Ferreira puso mucho énfasis en eso porque muchos de los conflictos de la época, que incluso desencadenaron la guerra, fue por no comunicarse bien. Claro. Por conflictos que se generaron simplemente por decir mal las cosas. Yo rescaté a propósito de eso que estás diciendo algo de tu libro, que sí, me voy a tomar, voy a leer de la página 85. Vos decís: la obra de Ferreira nos invita a pensar por nosotros mismos. Ferreira nos enseñó que muchas veces la violencia social nace de la mala comunicación, del mal uso del lenguaje. Sí. Todo un desafío lo que estás diciendo de Ferreira para este siglo XXI, ¿no? Sin duda. Ahí entramos en lo que hablabas al principio, que ese legado que sigue vigente en este cuestionamiento en el siglo XXI del tema comunicacional, y que está tan debatido y tan influenciado capaz que por los medios, ¿no? A nivel del debate público, de los actores públicos, eso es notorio, ¿no? O sea, todo el tiempo hay tergiversación de lo que uno dice y del otro dice, siempre se prioriza una cosa y se esconde otra, o se pone en un plano secundario, otros tratando siempre de llevar agua para el molino de uno. Pero también se está dando mucho a nivel de los ciudadanos. Y el tema de las redes sociales es tremendo. O sea, las conversaciones que uno observa en las redes sociales, que terminan muchas veces en conflictos importantes, claro, se originan en problemas de mala comunicación. Claro. Por poner un ejemplo, considerar como contradictorio lo que es complementario, que es lo que decía Ferreira. Claro. Por ejemplo, en el Día de la Mujer, las mujeres, algunas que decían hoy es un día de lucha, no es un día de celebración, y otras que decían es un día de celebración, y otras que decían y no es un día de lucha. ¿Y por qué no podía hacer de las dos cosas al mismo tiempo? O sea, se estaban peleando por algo que en realidad podía ser perfectamente complementario. Claro. Entonces, ese tipo de cosas trabajó mucho Ferreira en ese libro. Carlos, te invito a hacer una breve pausa y quedan abiertas las líneas de comunicación y enseguida continuamos aquí en Vivencias con Carlos Pacheco con su libro Pensadores Uruguayos. Quizás no fue... no es tan recordado, en su momento le dieron la espalda a muchos, menos sus alumnos, a quien defendió y admiró mucho siempre, ¿no? Su legado, ¿por qué me molestó a tanta gente en ese momento? Rodó tiene dos caras. Una, primero fue como una especie, con su libro Ariel, fue como una especie de mega bestseller. Claro. En Uruguay y Latinoamérica. Fue una celebración de que estaba siempre en posiciones que lo ponían en compromisos a Valle, y él le empezó a dar la espalda. Y al final, en determinado momento, ya directamente lo empezó a combatir. Y ahí es donde empieza a quedar como de costado, claro, Rodó, hasta que al final prácticamente queda solo. Pero sobre todo en lo político fue el que quedó. Para mí es importante. Rodó es ese tipo de intelectuales que son tan fieles a la verdad, y fieles a su verdad, más allá de que estén equivocados, que son necesarios en los sistemas políticos. Claro. Y hoy yo lo que observo es que no hay un Rodó, por ejemplo, en el partido de gobierno, aunque se terminen cansando de Rodó. Al Partido Colorado le hizo muy bien Rodó, aunque terminara perdiendo,
porque claro, era como una especie de límite para las cosas que no se debían hacer. Había llegado a un punto en el cual decía... Había alguien que por lo menos cuestionaba. Claro, alguien que y hoy uno siente que no hay... Que de pronto los cuestionamientos vienen, pero no de intelectuales de peso. O sea, son argumentos de poco peso, de poca calidad. Intelectuales que realmente toquen... Yo creo que los últimos que dijeron algo, pero duraron poco, fueron Filgueiras y Mir en el Ministerio de Educación y Cultura sobre el tema de la educación. Y rápidamente lo sacaron para el costado. Yo creo que ese tipo de figuras son muy sanas para el sistema político y para el gobierno. O sea que podemos rescatar entonces de Rodó ese debate de rigor, ese debate intelectual, y luchó, decís tú, contra la ignorancia y la vulgaridad. ¿Y cómo lo hizo? Hay una frase que es la que más se está repitiendo, incluso en Twitter algunos están tomándola del libro y usándola, que Rodó dice: aquellos que saben distinguir entre lo feo y lo bello, entre lo delicado y lo grosero, están a media jornada de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo malo de lo bueno. Él hace como una vinculación entre la cultura, la formación y la capacidad de discernir los pequeños detalles de la vida, la capacidad de discernir, lo cual no está garantizado que el hombre culto más moral que el hombre que ayuda la educación, la cultura y el refinamiento del gusto y de la capacidad de apreciar las cosas para afinar también el criterio moral. Seguiría hablando de Rodó, pero no nos da el tiempo. No. Pasemos a Pedro Figari, un hombre polifacético, defensor de los pobres, abogado, penalista, periodista, criminalista, etcétera. Se anticipó a muchos temas y su visión pedagógica fue revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, él es el impulsor de la educación de la UTU, lo que vendría a ser hoy la UTU, la Universidad del Trabajo. Sí, sí. Pero también son esos intelectuales que en su momento perdieron, o sea, hubo alguna jugada política en que lo dejaron afuera, y es en ese momento en el cual él, después de haber tenido un periodo que fue sobre todo abogado, pensador, intelectual, docente, hombre de acción, se retiró y se dedicó a la pintura, que lo hizo a partir de los 60 años. A mí una idea que me gusta mucho de Figari, tiene una voluminosa obra de pensamiento. Sí. Es una idea sobre la identidad. Él conversa mucho sobre el tema de la relación entre el pasado y el futuro, y él dice que la identidad no hay que buscarla tanto en el pasado, en lo que fuimos, sino en lo que queremos ser. Claro. Y entonces él plantea como la idea del hombre artista y de los pueblos artistas, que son los pueblos que se crean a sí mismos, las personas que se crean a sí mismos. Y entonces es como que no escuchemos tanto qué es lo que fuimos para tratar de entender, por ejemplo, qué somos los uruguayos, tratando de entendernos a través del pasado, sino que nos definamos a través de lo que queremos hacer en el futuro. Maravilloso. Pasemos a Carlos Real de Azúa, el creador de la Sociedad Amortiguadora. A ver, ¿qué es esto, la Sociedad Amortiguadora? Real de Azúa es un pensador de esos muy revulsivo, bastante desprolijo, pero lleno de ideas de esas que nos muy, muy provocadoras, digamos. Y una de ellas es la de la sociedad amortiguadora. Él lo que dice es que el Uruguay es un país que, sobre todo a través cuando se creó el vallismo y todo el sistema de Estado vallista, es una sociedad que tiene muchos como amortiguadores, colchones que nos amortiguan de los golpes. Eso se vio muy bien en la crisis del 2002 si se compara con la crisis del 2001 de Argentina. Mientras Argentina se hizo pedazos y era casi en determinado momento hasta se perdieron, fue tierra de nadie. En Uruguay hubo un Estado que funcionó, que dio seguros de desempleo, que de alguna manera acolchonó la cosa. Pero lo que dice él es: el problema es cuando no estamos en crisis. Claro. Ese mismo colchón, esos mismos amortiguadores, en realidad lo que hacen es como una sociedad opresiva, cerrada, que aquel que quiere emprender, aquel que se quiere mover, digamos, dentro de la sociedad, se encuentra todo el tiempo como que se da contra esos mismos colchones, contra esos mismos... Y entonces no termina nunca la gente de poder
realizarse, expresarse, emprender. Llegamos a Metol Ferrer. Yo te llevo rapidito, Sí, porque quiero poder llegar a todos. Metol Ferrer, ¿cuál es el papel, su legado? Y tú decís acá en el libro que el problema de la viabilidad uruguaya tal cual la planteó Metol Ferrer continúa, que eso me pareció destacable, ¿no? Sí, Metol Ferrer también entra dentro de esos pensadores que nos hacen cuestionarnos el Uruguay. Él se preguntó en un libro que desde la década de 1960 si Uruguay era viable como país directamente, si tenía lo necesario para ser un país. Y la respuesta es medio a medias, pero más tirando como que en sí mismo como país no tiene lo necesario, que está incompleto. Y debería completarse, y la manera de completarse para poder ser un país básicamente es articulando bien la relación con sus vecinos. Entonces, y ahí entra todo un problema que se agrega, que es Uruguay es un país muy pequeño entre dos países muy grandes, pero además que está como, es un tapón, pero a su vez está taponeado, porque para adelante lo único que tiene es el Océano Atlántico. Claro. Y muy al sur de América Latina, está lejos de otros posibles países que pudieran. Entonces, esa relación, articular bien esa relación es lo que nos puede permitir funcionar como país. Si no, él directamente se cuestiona, tiene mucho más peso de lo que generalmente se cree, y él fue un pensador liberal muy destacado a nivel mundial. Tiene un libro que lo que hace es hacer historiografía uruguaya, pero desde el punto de vista de la macroeconomía. Y él va viendo cómo el país va creciendo o empobreciéndose en función de variables macroeconómicas. En el liberalismo hay un concepto que es muy interesante, es muy importante también para pensar el Uruguay de hoy, y también el impacto de la revolución tecnológica, que es lo que se llama espontaneidad histórica. Espontaneidad histórica quiere decir que los hechos ocurren primero y después se regulan. Hay que dejar que haya cierta libertad de que las personas se expresen para, a partir de ahí, después ver de qué manera se puede regular. Si uno mira, por ejemplo, hoy la revolución tecnológica, o por poner una cosa, Facebook nomás, no surgió de ningún poder ni de ningún Estado que lo impuso. Surgió de un grupo de jóvenes que lo creó, y de pronto un montón de gente lo empezó a seguir. Nadie está obligado a usarlo. Ese tipo de fenómenos, él habla del capitalismo y habla de los idiomas, por ejemplo, claro, que son típicos ejemplos de espontaneidad histórica. Están ocurriendo ahora mucho en la revolución tecnológica. Entonces, si uno trata de regular primero y después, para ver después cómo ocurren los fenómenos, o tratar de diseñar los fenómenos que pueden ocurrir, lo que está en definitiva es muchas veces coartando que las cosas realmente ocurran. Claro. Y llegamos al último pensador, a José Luis Revelato, que voy a leer algo que me pareció muy pintoresco de lo que tú pones, y me parece neurálgico. Dice, la clave, decís tú en el libro, la clave para Revelato está en la ética, en una forma correcta de vivir, y por lo tanto la responsabilidad última es de los individuos. Cada uno elige de qué manera vivir y con su acción construye la sociedad del futuro. Nos habla de establecer una sociedad del futuro, pero desde el punto de vista de la responsabilidad individual. Sí, Revelato es un pensador, es como el pensador de izquierda que yo elegí para colocar, para equilibrar un poco también el libro. Hay muchos pensadores de izquierda, es un pensador de izquierda, marxista, del marxismo revisionista, de Gramsci, y se centra mucho en la ética, en tema de la ética. Y se centra mucho en el tema de que los individuos puedan expresar o llevar a cabo con responsabilidad su proyecto de vida. Y entonces la visión desde como persona de izquierda es el tema se centra mucho en la exclusión, o sea, quienes no pueden realizar ese proyecto por fuerzas externas a ellos, no por fuerzas internas, porque la gente puede tener todas las posibilidades y no desarrollar ningún proyecto de vida.
pero por fuerzas están. Entonces, lo primero sí está el factor económico, que limita a mucha gente en sus posibilidades de realización, pero también incluye otras fuerzas o poderes que limitan a la gente. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la mujer, el tema del patriarcado, la mujer que tiene que postergar su vida para que el marido se realice. Aquel que tiene una determinada identidad sexual y la tiene que esconder o limitar o no la puede expresar porque es inconveniente para su futuro, o tiene una identidad racial que también la tiene que lo limita en sus posibilidades. Entonces él maneja el concepto, sale como del concepto ese de explotado económico y lo amplía a un concepto de excluido. Y es muy interesante porque de alguna manera hay algunas voces que empiezan a escucharse ahora, que antes no se escuchaban, ¿no? Antes de terminar, me gustaría que nos cuentes este blog que tú escribís que se llama Antes de que me olvide. ¿De qué trata y cómo la gente se puede conectar para seguir? Sí, el blog es antesdequemeolvide.com.uy. Es una idea que con un amigo, Gustavo Honorato, impulsamos hace 2-3 años, y básicamente lo que hacemos es tener un medio de expresión personal. Y lo hacemos de diferentes maneras, o sea, básicamente vamos por la vida y nos van ocurriendo cosas y vamos contando y reflexionando sobre algunos temas. Por ejemplo, un día a mí se me ocurrió escribir sobre las desventuras de tener el apellido Pacheco, ¿no? Claro. Y entonces, como yo tengo unos cuantos años, hubo otros Pacheco, un Pacheco, Jorge Pacheco Areco. Los que somos jovencitos sabemos de qué hablas. Entonces hay todo un montón de gente que tiene, por ejemplo, decir mi edad, que me pregunta, ¿sos algo de Pacheco Areco? Te asocian enseguida. Pero los más jóvenes me preguntan, ¿sos algo del Tony Pacheco? Claro, entonces, tenés tus pros y tus contras. Ahí va. Y entonces un día me puse a contar las cosas que me habían ocurrido con mi apellido en la vida. Y después lo traté de conectar con el tema de a veces ciertos mandatos o legados que nuestros nombres o nuestras familias nos traen a nuestras vidas y de los cuales nos tenemos que liberar también. Claro. Bueno, ha sido un inmenso placer. Se nos fueron los minutos, Carlos. Mucho éxito. Este libro, ¿dónde lo consiguen? En cualquier librería. Está en cualquier librería. Es de editorial... De Ediciones B. Ediciones B. Perfecto. Así que Carlos Pacheco, Pensadores Uruguayos, se los recomiendo. Es un libro que es de fácil lectura, pero a su vez con un contenido importante y muy accesible, y lo van a poder disfrutar. Así que, bueno, quedan invitados a que te sigan en el blog también. Te vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias. Quedan abiertas las puertas para cuando gustes, para si tenés algún libro, algún proyecto nuevo, con mucho gusto te recibiremos. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y enseguida el Té de las 5 de Gabriel Bell. Volvemos y quedan abiertas las líneas de comunicación. Vivencias.